El hallazgo es un hallazgo fortuito, digamos, que se produce en 1933 y que a raíz de ahí pues vino todo lo demás. ¿Y qué fue lo demás? Esto fue en junio del 33, como digo, con un despliegue mediático inédito para la época que hizo que más de 4.000 personas pasaron por ahí. Quedar aquello como no debe quedar nunca, porque lo que se debió hacer es trabajar, estamos en una época distinta, hace 90 años, trabajar más en silencio para evitar lo que pasó, que la gente pues se llevara restos que eran de un gran valor arqueológico, antropológico, incluso geológico. A raíz de ahí se hizo un estudio preliminar, se descubrieron aproximadamente unos 70 individuos, después resultó que era cierto, y que en 1952, casi 20 años más tarde, Luis Diego Cuscoy, que era el comisario provincial de excavaciones arqueológicas, todavía no estaba fundado el Museo Arqueológico de Tenerife, retomara estos estudios, pero los retomó con los restos que habían llegado. Por ejemplo, cráneos de Uchova prácticamente no hay, pues era el trofeo favorito de los expoliadores, digámoslo así, visitantes, vamos a llamarlo. En ese primer trabajo, don Luis Diego Cuscoy critica, por un lado, la falta de ciudadanía, es decir, la falta de respeto por el patrimonio de la gente, y segundo, la falta de interés por parte de las autoridades. O sea, haber custodiado aquello de alguna manera más precisa y más, sobre todo, con más cuidado del sitio, ¿no? Bueno, a nivel ya antropológico, los restos fueron estudiados en los años 90 ya en el Museo Arqueológico por nosotros, y es un yacimiento muy importante a nivel de restos humanos, de los más importantes que hay en Tenerife, junto con la cueva del Guanche-Tegueste o las cuevas que hay en Olla Fría, y demuestran tan solo, son restos esqueléticos, esto también es importante decirlo, hay muy pocos restos, y si hay momificados son por momificación natural. Apareció una pierna dentro del alfardo funerario, una pierna, tibia, peroné y pie, ¿no? Pero de esto no llegó al museo nunca, no se sabe por qué. Y don Luis lo decía, que a pesar de que había fotos y recortes de prensa de la época que decía que había algunos restos momificados, muy pocos fueron los que llegaron, o ninguno, por decirlo así. El número mínimo de individuos se supo por las mandíbulas, eran 70 aproximadamente. De estos 70 se pudieron estudiar 52 individuos, vamos a decir casi completos, aunque no lo estaban, porque ya te digo, hubo una desarticulación, hubo muy mala práctica por parte de la gente, y entonces lo que llegamos a las conclusiones era que era una población muy parecida a la que podía haber en esa zona en la época aborigen, con una estatura para los hombres de unos 71, unos 72 y unos 57 para mujeres, o sea, lo cual cuadra dentro del espectro aborigen. Y luego era una población que con el rango de carbono 14 que tenemos, la cronología data entre el siglo XI, perdón, el siglo 7 y el siglo XI después de Cristo, es decir, como unos 4 siglos antes de la conquista. Varias dataciones, ¿no? El punto de intersección está ahí. Por lo demás, las enfermedades que padecían, por ejemplo, eran las habituales entre los aborígenes, prevalecía artrosis, no hay tantos traumatismos como en otras zonas de esa isla. Había mucha adaptación al medio, es decir, por reconstrucción química de la dieta se supo que era una población que casi el 70% estaba basada en proteínas, eso es muy importante, y muestra una vez más las diferencias que había en el Tenerife prehispánico, si lo quieren, o indígena, como lo quieran llamar, que no había una continuidad entre las distintas demarcaciones territoriales, entre los menceyatos, es decir, en el norte prevalecía más la agricultura, la recolección, y en el sur era más ganadero. La esperanza de vida era alta, estamos hablando en torno a los 35 años para mujeres y 34 para varones, que es muy importante, si se compara con la media, y está casi a la altura de Tegueste, que es otro de los menceyatos con más esperanza de vida que había antes de la conquista. Y en síntesis, esos son los datos más significativos de Uchova, ¿no? Que por lo demás sigue constituyendo, primero, un modelo de enterramiento guanche, que era típico, con sus típicos chajascos, las preparaciones de lechos de piedra, como decía, incluso aprovechamiento de las repisas que había en la cueva, repisas naturales, por supuesto.
Y por otro lado, un ejemplo de lo que sucedió pues prácticamente desde la conquista hasta el siglo XX, ¿no? Mediados del siglo XX, cuando se aplicaron las leyes de patrimonio, ya se puso mucho más control sobre eso. Expolio, quizás por ignorancia, quizás por curiosidad, pero lo cierto es que en cualquier caso, pues de lo que pudo llegar a nuestras manos a lo que ha llegado hay una gran diferencia, ¿no?